Cuando piensa en Río de Janeiro, ¿qué le viene a la mente? Quizás el Cristo Redentor con los brazos abiertos, el pan de azúcar al atardecer, la playa de Copacabana llena de sombrillas de colores y gente relajándose con agua de coco en la mano. Imágenes que parecen sacadas de una postal y, en cierto modo, lo son. Pero si algo hace bello mundo, es mostrar lo que hay más allá de la superficie. Y, al igual que hemos mostrado la otra cara de otros lugares, esto no será diferente. Hoy aterrizamos en Brasil, concretamente en Río de Janeiro, para mostrarles una cara que no aparece en los anuncios turísticos. Número 1. La imagen de postal. ¿Qué es Río de Janeiro? Desde una perspectiva mundial, Río es prácticamente la definición de una postal. Una ciudad que parece haber sido diseñada para deleitar la vista de quien la contempla. Puede que tenga sus problemas y vamos a hablar de ellos, pero antes tenemos que entender qué es lo que hace que Río sea tan admirada. Y, seamos sinceros, Río sabe venderse. Es casi una marca mundial. El Cristo Redentor, el pan de azúcar, las playas de fama internacional y, por supuesto, la chica de Ipanema que hizo cantar bossa nova al mundo entero. Es una colección de símbolos que no solo representan a Río, sino también el ambiente carioca. Ese sentimiento de libertad, fiesta y belleza natural que el mundo entero quiere experimentar. Y si hay algo que Río sabe hacer, es fiesta. El carnaval es, sin duda, el mayor espectáculo al aire libre del planeta. En febrero, Sapucaí se convierte en el escenario más vibrante del mundo, con las escuelas de samba desfilando en un espectáculo de colores, disfraces y música que hipnotiza a brasileños y extranjeros por igual. Pero Río no es solo paisajes y fiestas. La gastronomía es un espectáculo aparte. La clásica feijoada, que mezcla tradición y sabor, es casi un ritual. También está la famosa galleta Globo con mate helado en las playas de Copacabana e Ipanema, el caldiño de feijão servido en el boteco y tantas otras delicias que se han convertido en parte del itinerario de quien visita la ciudad. Río de Janeiro respira música. Samba, funk, bossa nova. No importa cuál sea el ritmo, el desenfado y la guinga carioca hacen que a cualquiera le entren ganas de zapatear. Es la banda sonora de una ciudad que se niega a quedarse quieta. Y no es exagerado decir que Río ha conquistado incluso a Disney. Sí, de las calles de Río nació C Carioca, el famoso loro lleno de fanfarronería y picardía que se convirtió en el mayor símbolo de Brasil en el mundo de los dibujos animados. Y lo más curioso es que fue creado por el mismísimo Walt Disney. Sí, el propio Walt estuvo en Brasil en 1941 y, durante su estancia en el emblemático Hotel Copacabana Palace, se le ocurrió la idea de dar vida a este personaje que captaría la esencia del estilo carioca. La primera aparición oficial de C Carioca fue en la película Hola, amigos, en 1942. La película estaba dividida en 4 partes, cada una de las cuales mostraba aspectos de Sudamérica. Y, por supuesto, Brasil ocupaba un lugar destacado. En la trama, el Pato Donald llega a Río de Janeiro y es recibido por el carioca C, que se convierte en una especie de guía turístico. Pero, como buen carioca, C no se limita a mostrar paisajes. Le presenta la samba, el famoso paseo marítimo, y, sorpresa, incluso la cachaza, la famosa bebida brasileña. Juntos, C y Donald pasean por Río al son de Tico Tico no Fubá, una de las canciones brasileñas más famosas de la época. Pero al mismo tiempo, esta ciudad esconde problemas muy graves, algunos literalmente detrás de estos bellos paisajes, y de eso tenemos que hablar. Número 2. Barrios nobles y favelas codo con codo. Si hay algo que choca a quien llega por primera vez a Río de Janeiro, es el absurdo contraste entre lujo y necesidad. Por un lado, edificios modernos, pisos millonarios y calles arboladas. Por otro, laderas enteras, llenas de casas apiladas,
casi en equilibrio unas sobre otras. Parece el decorado de una película, pero es la realidad de Río. Y no hablamos de barrios lejanos o periferias remotas. Aquí, el abismo social está literalmente uno al lado del otro. El ejemplo más emblemático es la favela Rocinha. No solo es la favela más grande de Río de Janeiro, sino también un símbolo de este contraste. Situada a menos de 6 kilómetros de Leblon, una de las zonas más caras de la ciudad, Rocinha es una representación viva del abismo social que define a Río de Janeiro. Basta con cruzar unas cuantas calles para salir de una de las zonas más caras de la ciudad y entrar directamente en la mayor favela de Brasil. Pero no crea que es una peculiaridad exclusiva de Rocinha. En Río de Janeiro, esta lógica se repite por toda la ciudad. Hay más de 1000 favelas diseminadas por las colinas, donde viven cerca de 1,5 millones de personas, lo que representa alrededor del 22% de la población de Río. Sí, 1 de cada 5 cariocas vive en una favela. Y si cree que la aparición de estas favelas fue una coincidencia geográfica, olvídelo. Esta historia tiene un origen que pocos conocen. Y, por extraño que parezca, Francia tiene todo que ver con ella. Número 3. El origen de las favelas. Las favelas de Río de Janeiro no aparecieron de la nada. Tienen profundas raíces en la historia de una ciudad que intentó a toda costa convertirse en el París de los trópicos. A principios del siglo XX, Brasil vivía el fervor de la recién proclamada República y se preparaba para el centenario de su independencia. Río, la capital del país, necesitaba impresionar al mundo. ¿Y cuál era el modelo de inspiración? París, por supuesto. La reforma urbana de París, dirigida por Georges-Eugène Haussmann a instancias de Napoleón III, fue una revolución. Entre 1853 y 1870, las calles estrechas y los edificios antiguos dieron paso a amplios bulevares, edificios modernos y un sistema de alcantarillado que aún hoy es alabado. Pero este espectáculo de modernidad tuvo un coste social muy alto. Miles de personas fueron desalojadas de sus casas, sin alternativa habitacional. Y fue exactamente esta fórmula la que Brasil intentó copiar, con un resultado aún más dramático. En 1903, el entonces alcalde Pereira Passos, con el apoyo del presidente Rodríguez Alves, inició una gran reforma urbana en Río. El objetivo era claro: borrar la imagen colonial de la ciudad, abrir amplias avenidas, modernizar las infraestructuras y crear un entorno que impresionase a la élite internacional. Pero para ello había que cuidar un detalle: eliminar a la gente que vivía en el centro. Y así fue como se demolieron los conventillos, que eran casas divididas en pequeñas habitaciones alquiladas a familias pobres. Los residentes, sin indemnización ni ningún tipo de ayuda, fueron desalojados de la noche a la mañana. Sin alternativas, estas personas emigraron a las colinas y periferias cercanas al centro. Así empezaron a aparecer las primeras favelas. Y si creen que ahí acaba la historia, se equivocan. Porque, por si la exclusión y el empuje a las favelas no fueran suficientes, la aparición de las favelas trajo consigo un nuevo problema. Un problema que, a día de hoy, define la vida cotidiana en Río y ocupa los titulares: el crimen organizado. Número 4. Crimen organizado. Si hay algo que todo el mundo ha oído hablar de Río de Janeiro, es el ruido que nunca cesa. Pero esta vez no hablamos de música o samba. Disparos, operaciones policiales y disputas entre facciones forman parte del sonido ambiente de quienes viven en las favelas. Y no crean que esto es cosa de telenovelas o noticias sensacionalistas. Es la realidad cotidiana de miles de personas. Pero lo que pocos se preguntan es: ¿cómo ha llegado Río a este punto? Recordemos que dijimos que las favelas empezaron a aparecer cuando los trabajadores sin alternativa subieron a las laderas y construyeron sus casas improvisadas. Así es,
Al principio, estos lugares no eran más que humildes viviendas, pero las cosas empezaron a cambiar en los años 70. Fue entonces cuando el narcotráfico entró en las favelas y la mecha procedía de un lugar insólito, la prisión de Ilha Grande. Durante la dictadura militar, los presos políticos eran juntados con delincuentes comunes. Puede parecer una simple decisión administrativa, pero el resultado fue devastador. A los presos políticos se les enseñaron tácticas de disciplina, jerarquía y organización. Los delincuentes aprendieron rápidamente y utilizaron estos conocimientos fuera de sus celdas. Lo que antes era solo una banda se convirtió en algo mucho más poderoso: facciones criminales. Fue entonces cuando surgieron los nombres que hoy todo el mundo conoce: Comando Vermelho, Terceiro Comando y otros grupos que, al principio, no eran más que bandas locales. Con el tiempo, se convirtieron en verdaderas organizaciones paramilitares. Controlan territorios, gestionan el tráfico de drogas e imponen sus propias leyes dentro de las comunidades. Y el escenario no hace más que empeorar. Número 5. Olas de delincuencia. Cuando se trata de violencia urbana, Río de Janeiro siempre ocupa los primeros puestos de la clasificación mundial, y no en el buen sentido. Numbeo, una de las mayores plataformas de datos sobre seguridad y calidad de vida, situó a Río en cuarto lugar entre las ciudades más peligrosas de América. Así es, más peligrosa que Los Ángeles, Bogotá, Cancún e incluso Medellín, una ciudad que, durante años, fue el mayor símbolo de la violencia en el continente. Por si fuera poco, las cifras de tiroteos revelan la gravedad del problema. Entre julio de 2016 y julio de 2017 se registraron más de 3.800 tiroteos en las comunidades cariocas. Eso supone una media de 319 tiroteos al mes, es decir, prácticamente un tiroteo al día. Y créanme, la situación no ha mejorado desde entonces. Según el Instituto Fogo Cruzado, que monitorea los tiroteos, el escenario se ha vuelto aún más tenso. De enero a octubre de 2024, se registraron 2.165 tiroteos en la región metropolitana de Río. De este total, 795 ocurrieron durante operaciones policiales, es decir, enfrentamientos entre la policía y facciones criminales. Y si se piensa que el problema está solo en las favelas, la realidad demuestra lo contrario. La mayoría de estas muertes no tuvieron lugar en callejones escondidos. Algunas de las escenas más impactantes tuvieron lugar en pleno centro de la ciudad. Uno de los casos más llamativos fue el asesinato de 3 médicos ortopédicos en la playa de Barra da Tijuca, uno de los barrios más ricos y concurridos de Río. Pero la fama de ciudad violenta no se debe solo al narcotráfico. Número 6. Tráfico, milicias y el complejo entramado de la delincuencia. Si cree que el mayor problema de violencia en Río de Janeiro proviene únicamente del tráfico de drogas, se equivoca. Porque además de las facciones que dominan las favelas, hay otro poder que crece a escondidas: las milicias. Estos grupos no aparecen armados con fusiles en medio de las calles. Controlan las sombras, y ahí es donde reside el peligro. A diferencia de los narcotraficantes, las milicias no necesitan mostrar sus armas todo el tiempo. Se infiltran en la vida cotidiana, controlan los servicios y dirigen el día a día de quienes viven en las comunidades. ¿Te parece una exageración? Entonces presta atención. Las milicias venden bombonas de gas, cobran tasas de protección, controlan las señales clandestinas de televisión por cable e incluso Internet que llega a los hogares. Si vives en una zona controlada por las milicias, solo compras gas e Internet a quienes ellos te digan. No tienes elección. Y no creas que actúan solos. También controlan el poder político. Varios políticos ya han sido identificados como aliados o financiados por milicianos. Así es, financian campañas y luego les pagan. Y he aquí un detalle importante:
Las milicias no solo dominan las calles, sino también los escaños políticos. Si has visto Tropa de Élite 2, entonces sabes de lo que estamos hablando. En la primera película, la atención se centraba en la guerra entre el BOPE y el narcotráfico, pero en la segunda, la trama de las milicias quedaba al descubierto. No era solo un guión cinematográfico, era un retrato de la realidad. Ahora, no crean que narcotraficantes y milicias viven en paz, cada uno en su rincón. Estos dos mundos también chocan. Milicias y facciones se disputan el control de comunidades enteras. Es como si dos ejércitos trataran de conquistar el mismo territorio. Y cuando eso ocurre, ¿qué les queda a los residentes? El miedo y la desesperación. Y créanme, esta guerra no es nueva. Desde 2023, el Comando Vermelho ha estado atacando comunidades que estaban controladas por las milicias. Pero esta invasión no consiste solo en tomar territorio. Después de que el grupo gane, viene la limpieza, y eso significa perseguir a familiares, amigos y cualquier persona relacionada con el grupo derrotado. El ciclo de violencia nunca termina. Y luego está el juego del bicho, una lotería clandestina con décadas de historia, implicada en esquemas de sobornos, relaciones con políticos y policías corruptos. Y llegamos a la parte de la que a mucha gente no le gusta hablar, la corrupción policial. Sin ella, nada de esto sería posible. Muchas de las acciones de facciones, milicias y juego del bicho solo ocurren porque hay alguien al otro lado que hace la vista gorda, y a veces no gratuitamente. Esto se ha mostrado muy bien en películas e incluso en producciones internacionales como Fast and Furious 5, donde un bandido es protegido dentro del complejo de la policía militar de Río. Pero, ¿cree que se ha acabado? ¡Claro que no! ¿Has oído hablar alguna vez de la red de arrastre? Número 7. Red de arrastre. Si hay algo que da pánico en Río de Janeiro, es el famoso arrastão. Todo el mundo ha oído hablar de él, y desgraciadamente, muchos lo han visto de cerca. La red de arrastre no tiene hora ni lugar. Puede ocurrir en la playa, en el autobús, en el metro, y más recientemente, incluso en medio del tráfico. Para quien no lo sepa, una red de arrastre es cuando un grupo de personas, normalmente jóvenes o adolescentes, se reúnen para robar a varias personas al mismo tiempo. Atacan rápidamente, sembrando el pánico y apoderándose de teléfonos móviles, bolsos, carteras y todo lo que encuentran a su paso. Uno de los ejemplos más recientes tuvo lugar en la Avenida Brasil, una de las más concurridas de Río de Janeiro. A finales de noviembre, en plena hora punta y con el tráfico paralizado, los delincuentes detuvieron la circulación y empezaron a robar a los conductores uno a uno. La gente se quedó atrapada dentro de sus coches, sin ningún lugar donde correr, viendo cómo los ladrones se lo llevaban todo. Pero, ¿por qué ocurre esto? La explicación no es tan sencilla, pero todo el mundo sabe que la desigualdad social desempeña un papel importante. Por un lado, gente con móviles caros y relojes de diseño. Por otro, jóvenes que crecen en comunidades donde faltan escuelas, trabajo y oportunidades. Cuando el Estado no hace su parte, lo hace la delincuencia. Número 8. Corrupción, políticas públicas y cambios difíciles. Y ahora viene la pregunta que todo el mundo se hace, pero casi nadie responde. ¿Por qué es tan difícil mejorar la situación en Río de Janeiro? La respuesta tampoco es sencilla, pero tiene un nombre que siempre aparece: corrupción. Está en todas partes, drenando recursos que deberían destinarse a educación, sanidad, transporte y vivienda. Políticos, empresarios e incluso miembros de la seguridad pública acaban implicados en este ciclo. Es un juego de intereses en el que, al final, es la población la que sale perdiendo, atrapada entre la cruz y la espada. Hay quien compara a Río con un enfermo crónico. Tiene potencial, lo tiene todo para recuperarse, pero necesita un tratamiento largo y serio. El problema es que la medicina nunca llega en la dosis adecuada. Los grandes acontecimientos deportivos, como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos,
Trajeron algunas mejoras y parecía que el futuro llegaba para todos. Pero sin políticas de continuidad y la falta de control sobre la corrupción, muchas de estas iniciativas se perdieron en el tiempo. Las obras quedaron inconclusas, las estaciones de transporte fueron desechadas y la sensación de cambio se disolvió en el aire. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es Río de Janeiro? ¿Es un paraíso tropical o una ciudad marcada por la violencia y la desigualdad? La respuesta es que Río es dos cosas a la vez. Es la tierra de los paisajes increíbles, las puestas de sol en arpoador, la samba y las playas abarrotadas. Pero también alberga favelas sin saneamiento, narcotráfico, milicias, corrupción y miedo. Si está pensando en visitar Río, vaya y disfrute de lo mejor que Río tiene que ofrecer. Pero ten en cuenta que, detrás de la samba del paseo marítimo, hay personas invisibles que luchan cada día por lo más básico. Porque Río de Janeiro no es una película de Hollywood con un final previsible. Aquí, la trama cambia constantemente. Si te gusta este viaje, quédate. Suscríbete a Bello Mundo, activa las notificaciones y sigue nuestras próximas exploraciones de destinos fascinantes y estilos de vida impresionantes. Gracias por tu compañía y nos vemos en la próxima aventura.